Espiritualidad. Fortaleciendo tu enfoque en el despertar espiritual. Parte 2. Escrito por José Luis Delgado. Bienvenidos de nuevo, exploradores espirituales. Si te perdiste la emocionante travesía por las 6 etapas del despertar espiritual, te invito a que eches un vistazo al enlace que se encuentra arriba para ponerte al día. En el día de hoy, nos sumergiremos aún más en este sendero transformador, compartiendo contigo 3 consejos fundamentales que fortalecerán tu enfoque en cada fase. En nuestro último encuentro, exploramos detalladamente las etapas que nos conducen desde el llamado de despertar hasta la plena realización de nuestro propósito. Ahora, es el momento de adentrarnos en la esencia misma de tu viaje espiritual. Comenzaremos con un consejo que puede sonar familiar pero es absolutamente esencial: la rendición. Descubre por qué abrazar este principio es clave para superar cualquier resistencia y control que puedan estar ralentizando tu avance. Prepárate para sumergirte en la sabiduría intrínseca del universo mientras exploramos juntos el primer consejo transformador: la rendición. Vamos a iniciar este nuevo capítulo de tu viaje espiritual con energía renovada y una perspectiva fresca. 1. Renunciar. La renuncia, una palabra que a menudo esquivamos, pero que encierra un poder transformador en el viaje del despertar espiritual. Dejen que les cuente, no puedo destacar lo suficiente la vitalidad de este paso. Cuando las personas llegan a mí en busca de orientación, ya sea inmersas en la noche oscura o navegando la etapa del vacío, a menudo llevan consigo una resistencia profunda, un pesar que su ego interpreta como agotamiento por todo el proceso del despertar espiritual. En ocasiones, llegan con una muralla de resistencia, e incluso puedo percibir el eco de su enojo y desafío. Pueden estar desgastados, desmotivados, y a veces, expresan su ira hacia lo divino, culpando al universo por someterlos a este proceso aparentemente arduo. Es crucial entender que no es una entidad externa la que les inflige este camino, es su propia alma, que ha programado este despertar espiritual por y para ellos. El despertar espiritual no es un castigo, es una danza divina diseñada para su crecimiento y evolución. La resistencia y la lucha solo sirven para prolongar las etapas, especialmente las más desafiantes, como la noche oscura o el vacío. Cuanto más se resisten, más pelean, más tiempo tomará que sus almas los guíen. Imaginen esto: si intento arrastrarlos por la calle y resisten y patalean, necesitaré mucha más energía para hacerlo en comparación con si simplemente caminan a mi lado. La cooperación es más efectiva. Eso es lo que está haciendo su alma. Va a guiarlos de todas maneras, porque es más poderosa que su ego, pero llevará más tiempo si luchan contra ello. ¿Por qué prolongar el sufrimiento? Este consejo es crucial: deben rendirse. Por favor, hermosas almas, ríndanse al proceso. La práctica de mantras fue esencial en mi propio proceso de rendición. Pueden crear sus propios mantras, pero permítanme compartir algunos que amo. Podrían ser mantras que afirmen que todo está funcionando, que todo progresa a la velocidad necesaria, que todo está bien. Pueden decir: mi alma sabe lo que está haciendo. Renuncio al control y confío en mi alma. Continúen con estos mantras. Escríbanlos y repítanlos diariamente. Este trabajo de rendición es tan crucial que deben ser completamente abiertos, dispuestos y suaves. Deben alinearse con su alma. Si lo hacen, si se rinden y aprenden a decir sí a su alma y a donde los guía, descubrirán que todo el proceso del despertar espiritual, especialmente las etapas más difíciles, avanzará de manera más fluida y rápida. Déjense llevar por la corriente de la rendición y descubran la magia que aguarda al soltar resistencias. 2. El corazón. Tu brújula en el viaje espiritual. Vamos a adentrarnos en un componente esencial de tu viaje espiritual: tu corazón. No es solo un músculo palpitante,
es la brújula que te orienta en esta fascinante travesía. Imagina que tu corazón es el capitán y estás a punto de zarpar hacia mares desconocidos. Comencemos comprendiendo por qué el corazón es tan épico. Durante tu despertar espiritual, este fiel compañero late con más fuerza que nunca, guiándote a través de cada fase y expandiéndose especialmente en los momentos difíciles. Ahora, exploremos cómo puedes colaborar con este valiente capitán. Toques mágicos en el esternón. En primer lugar, realicemos un poco de magia física. Cierra los ojos y da suaves golpecitos en tu pecho, justo sobre el esternón. Mientras lo haces, respira profundamente y dirige tu atención a esa área. Cuantos más golpecitos, más despierta la energía de este centro. Es como presionar el botón de encendido de tu brújula interna. Caricias espirituales en la meditación. Otra técnica maravillosa, coloca tus manos en tu corazón durante la meditación. Siente la energía moviéndose y descifra el mensaje que tu corazón está tratando de transmitirte. La comunicación aquí se realiza a través de sentimientos y sensaciones, no con palabras. Confía en esta forma de diálogo silencioso. Calmar la mente, una danza espiritual. La mente puede ser ruidosa, ¿verdad? Para escuchar mejor tu brújula interna, necesitas silenciar esa algarabía mental. Meditar, bailar, hacer ejercicio, contemplar o simplemente estar en la naturaleza son formas mágicas de calmar la mente. Así, el corazón puede hablar con más fuerza. Desconecta y conquista. La tercera táctica es desconectar de la mente. Rompe con los constantes pensamientos del ego. Imagina que eres un astronauta en el espacio, flotando sin gravedad, lejos de las opiniones y el ruido mental. Aprender a trabajar con el corazón es un viaje continuo, así que prepárate para explorar este vasto territorio dentro de ti. Ahora que hemos desentrañado algunos secretos del corazón, estoy emocionado por llevarte al siguiente consejo. Pero antes, recuerda esto, tu corazón no solo late, también lidera. Sigue el ritmo y verás cómo todo en tu viaje cobra vida con más claridad y magia. 3. Despegarse de la mente. Libérate de la prisión mental. Desarrollar la capacidad de desvincularme de la mente fue un pilar fundamental en mi propio despertar espiritual, especialmente durante las noches oscuras. En esos momentos desafiantes del proceso, la mente se agitaba intensamente. Como compartí en entregas anteriores, experimenté regresiones espontáneas, recuerdos de vidas pasadas y flashbacks caóticos durante mi despertar. Dominar la habilidad de desconectarme rápidamente de mi mente resultó esencial para no perderme en la vorágine de pensamientos. Durante la purificación espiritual, que también implica la depuración del cuerpo mental, la mente puede sentirse al borde de la locura, sobre todo en las fases más intensas de la noche oscura. El desprendimiento de la mente fue una táctica fundamental que mis guías espirituales me enseñaron. Básicamente, consiste en recordar que eres la conciencia observadora, capaz de contemplar tanto tus latidos cardíacos como tus pensamientos desde la distancia. Tú no eres tus pensamientos. En el proceso del despertar espiritual, es crucial aprender a desconectarse rápidamente de los innumerables pensamientos, muchos de los cuales son distorsionados y negativos. No quieres identificarte con estos pensamientos caóticos y basados en el miedo. La clave es observar tu mente de la misma manera que observas tu corazón, sin apegarte. Puedes cerrar los ojos y observar tus latidos cardíacos sin identificarte con ellos. De igual manera, puedes observar tus pulmones respirando sin apegarte ni involucrarte. Esta posición de conciencia observadora facilita el atravesar las etapas del despertar espiritual de manera más suave y rápida, acelerando la purificación y la curación del cuerpo mental. Para facilitar la desconexión de la mente, comparto un sencillo proceso de 2 pasos. En primer lugar,
Observa los pensamientos como nubes en el cielo, permitiéndoles pasar sin quedarte atrapado en ninguno. Si surge un pensamiento negativo basado en el miedo, entra en juego el segundo paso, el reenfoque. Observa el pensamiento, su contenido, y luego cambia inmediatamente tu enfoque a algo diferente. Por ejemplo, durante mi propia noche oscura, cuando mi mente repetía pensamientos sobre mi muerte inminente, respondía con palabras tranquilizadoras y luego me enfocaba en pensamientos positivos como todo está bien, mi alma sabe lo que está haciendo. Como extra, comparto un ejercicio transformador llamado reflejo de la gratitud. Al final del día, siéntate en silencio y reflexiona sobre 3 cosas por las que te sientas agradecido. Visualiza estas experiencias con detalle, permitiendo que la gratitud llene tu corazón. Este ejercicio no solo te ayuda a desconectarte de pensamientos negativos, sino que también cultiva una mentalidad positiva y agradecida. Otro ejercicio que puedes incorporar es el baile de la liberación. Coloca música que te haga sentir bien y baila libremente. Con cada movimiento, imagina que estás liberando tensiones mentales y emocionales. Siente la energía fluyendo a través de ti mientras te entregas al ritmo. Este ejercicio no solo calma la mente, sino que también libera bloqueos energéticos, allanando el camino para una mayor claridad mental. El telón cae, la transformación permanece. En el sublime escenario de nuestro despertar espiritual, el telón cae suavemente, marcando el fin de este acto particular de nuestro viaje. Pero recordemos, queridos exploradores espirituales, que aunque el vídeo llegue a su fin, nuestra transformación es eterna. Cada desafío que abordamos, cada lección que aprendemos, y cada consejo compartido aquí es una pieza del intrincado rompecabezas de nuestra evolución espiritual. Así como las estrellas brillan incluso cuando la cortina de la noche cae, nuestra luz interior persiste más allá del cierre de este episodio. En cada palabra pronunciada y en cada sugerencia ofrecida, yace la oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. Al aplicar estas enseñanzas, estamos tejiendo activamente el tapiz de nuestro propio despertar. Cada uno de nosotros es el director y el protagonista de esta obra maestra en constante evolución. A medida que apagamos las luces de este capítulo, recordemos que cada paso en nuestro viaje espiritual es valioso. Incluso en las noches oscuras, donde la incertidumbre se cierne como un telón, encontramos la semilla de nuestra resiliencia interior. Este no es solo un vídeo, es un recordatorio de que nuestras almas están en constante búsqueda de expansión y conexión con lo divino. La vida es el guión, nosotros somos los actores, y el espíritu es la fuerza que impulsa cada escena. Así que, al cerrar este episodio, invito a cada uno de ustedes a llevar consigo no solo las palabras habladas, sino también el poder transformador que emana de su propia voluntad de despertar. Que este cierre marque el comienzo de una nueva fase en sus viajes, donde cada experiencia se convierte en un trampolín hacia una comprensión más profunda de la existencia. Que cada paso que den en este fascinante viaje espiritual esté impregnado de amor, aceptación y una conexión más profunda con su verdadero ser. Hasta que nos encontremos nuevamente, recuerden, el telón puede caer, pero la luminosa esencia de su ser permanece, iluminando el camino hacia la revelación continua. Me encantaría saber cómo estos consejos han influenciado tu viaje espiritual. En algún momento, si te sientes cómodo, compartir tu experiencia podría iluminar el camino para aquellos que están dando sus primeros pasos hacia su despertar. Agradezco sinceramente tu contribución a esta comunidad de crecimiento y transformación. Para aquellos que deseen profundizar más aún el tema y acceder a obras que brindan un conocimiento mayor, hemos proporcionado una lista de libros recomendados. Puedes encontrar enlaces a estas obras en la descripción del vídeo para acceder a ellas fácilmente. Esperamos que encuentres estos recursos útiles para manifestar tus deseos y alcanzar tus metas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia una mayor autoconfianza. La próxima semana, te esperamos con un nuevo vídeo lleno de consejos y motivación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perdértelo.
Hasta pronto y sigue creciendo.